Hola a todos y bienvenidos a una edición más de Conceptos Bíblicos. El título de esta semana es Permanezca el amor fraternal. Todo lo que Pablo aconseja y exhorta en Hebreos 13 viene como resultado de vivir en el reino inconmovible de Dios. De lo contrario, son simplemente obras humanas que salen de nuestro orgullo e intereses personales. Por otra parte, no hay manera de permanecer en el amor fraternal o amándonos unos a otros si Jesús no vive primero en nosotros e implanta los principios de su reino. Pablo lo dijo de esta manera cuando lo escribió a los cristianos de Galacia. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, vivamos también según el Espíritu. Comencemos. Pablo termina su discurso a los hebreos haciéndoles un sándwich. ¿Qué quiero decir con esto? Todos sabemos que un sándwich está básicamente compuesto por una tapa de pan que se pone como base. Luego se le unta un aderezo y a partir de ahí se van poniendo diferentes capas, que generalmente son de una proteína, una rabanada de queso, lechuga, tomate, y todo esto se encierra o se cubre con otra tapa de pan. Pues bien, eso fue exactamente lo que hizo Pablo. La primera tapa de pan, que sirve como el fundamento del sándwich, está en Hebreos 12, de 27 al 29, y dice: y esta frase, una vez más, significa que las cosas movibles, es decir, las cosas hechas, serán removidas para que permanezcan las inconmovibles. Así que nosotros, que hemos recibido un reino inconmovible, debemos ser agradecidos y con esa misma gratitud servir a Dios y agradarle con temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. En otras palabras, Pablo está poniendo como base la transformación de un hombre carnal a un hombre espiritual, que vive bajo los principios del reino inconmovible de Dios. Si ustedes notan, Pablo está hablando de cosas hechas o creadas que son movibles o que necesitan ser removidas para que solamente permanezcan las cosas que son inconmovibles o que no pueden ser removidas. Ahora, esas cosas que no pueden ser removidas son las que fueron o las que forman el reino inconmovible de Dios, el cual nos ha sido entregado a todos nosotros. Sin embargo, Pablo también nos da la fuente de energía o el elemento que se encarga de consumir o remover esas cosas movibles para que solamente queden las inconmovibles. Y ese elemento consumidor es Dios mismo. Ahora, noten algo bien interesante. La Biblia da muchísimos atributos que Dios posee o que describen a Dios. Por ejemplo, Dios es justo, es misericordioso, es compasivo, es fuerte, es bueno, etcétera, etcétera. Sin embargo, la Biblia solo señala dos cosas que nos dicen la esencia de Dios o lo que Dios es. Y esas dos cosas son amor y fuego consumidor. No se trata de que Dios sea amoroso, sino que Dios es amor en su misma esencia. De la misma manera, no se trata de que Dios sea ardiente o abrasador, sino que Dios es fuego consumidor en su misma esencia. Por lo tanto, si sabemos que Dios es uno y en carácter y en esencia y que Dios no es dual para hacer dos cosas que se contraponen entre sí, podemos decir entonces que fuego y amor son la misma cosa. De hecho, Salomón, en su sabiduría, dice: ponme como sello sobre tu corazón, como sello sobre tu brazo. Porque fuerte como la muerte es el amor. Sus brasas son brasas de fuego. Y como poderosa llama, las poderosas aguas no pueden apagar el amor ni lo pueden anegar los ríos. Cantares 8, del 6 al 7. Fíjense que Salomón no solo está afirmando que el amor es una brasa de fuego tan poderosa que nada ni nadie la puede apagar, sino que la expresión poderosa llama en hebreo es Chehavet, que literalmente significa la llama o el fuego de Jehová. Eso quiere decir que el amor es el fuego de Jehová, o lo que es lo mismo, el amor es el elemento consumidor de Dios, porque el amor es lo único que puede consumir o remover las cosas que necesitan ser removidas de nosotros
para que puedan quedar solamente las cosas inconmovibles del reino de Dios. Pablo dice en 1 Corintios 15, del 10 al 15, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada como perito arquitecto, he puesto el fundamento y otro está edificando encima. Pero cada uno mire cómo edifica encima, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si alguien edifica sobre este fundamento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno será evidente, pues el día la dejará manifiesta, porque por el fuego será revelada, y a la obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. Si permanece la obra que alguien ha edificado sobre el fundamento, él recibirá recompensa. Pero si la obra de alguien es quemada, él sufrirá pérdida, aunque él mismo será salvo, pero apenas como por el fuego. Y yo te pregunto, ¿te das cuenta de la relación que existe entre 1 Corintios 3, de 10 al 15, con Hebreos 12, 27 al 29? ¿No crees que ambos pasajes presentan cosas que necesitan ser removidas y cosas que necesitan permanecer? ¿No crees que ambos pasajes presentan el fuego como el elemento consumidor que se encarga de consumir lo movible y de revelar lo inconmovible? Ahora, sustituye la palabra fuego por amor y analiza si lo que dice 1 Corintios 3, del 10 al 15, no concuerda con las enseñanzas de Jesús en los evangelios. Lee 1 Corintios 13, 13, ¿qué es lo que permanece para siempre? ¿Acaso eso no es el fundamento del reino de los cielos y la esencia misma del carácter de Dios? Una vez más Pablo coloca la primera tapa del pan, lo cual es Cristo viviendo en nosotros y nosotros viviendo bajo los principios del reino inconmovible de Dios. Entonces puede comenzar a poner las diferentes capas de relleno del sándwich. Y es aquí donde Pablo hace la exhortación a permanecer, amándonos unos a otros con amor fraternal. Hebreos 13:1. Este amor fraternal es el mismo amor que describe Pedro al decir, ustedes, obedientes a la verdad, han eliminado cuanto impide una auténtica fraternidad o un auténtico amor fraternal. Ámense pues intensa e entrañablemente unos a otros. Primera de Pedro 1:22. Es interesante cómo Pedro nos expande el concepto de este amor fraternal, del cual Pablo hace mención en Hebreos. Y lo primero que Pedro dice es que este amor viene como resultado de obedecer la verdad. En otras palabras, y utilizando las propias palabras de Pedro, es la obediencia a la verdad lo que elimina, remueve o quita del medio todo impedimento que hay en nosotros para que podamos amar genuinamente a nuestros hermanos o para que exista en nosotros el amor fraternal. Ahora, de más está decir que cuando Pedro se refiere a verdad, no está hablando de un conjunto de creencias o doctrinas, porque en toda la Biblia podemos encontrar claramente que levantar creencias o doctrinas no produce amor en las personas, sino que más bien lo que hace es crear divisiones y darnos razones o más bien excusas para dejar de amar. Es por eso que esta verdad es con mayúscula, porque se refiere a una persona que dijo ser la verdad, y esa es Jesús. Ahora, la palabra obedecer es en griego hupakoe, que literalmente significa escuchar atentamente con la disposición de someterse a las palabras que se escuchan. Eso es lo que se entiende como obediencia. Por lo tanto, según Pedro, cuando escuchamos atentamente a la verdad o a Jesús, con la disposición de someternos a sus palabras inmediatamente, se elimina en nosotros todo lo que impide un auténtico amor fraternal, que no es otra cosa que amarnos intensa e entrañablemente unos a otros. Si se dan cuenta, este es el resultado de ser pasado por el fuego consumidor o de dejar que el amor de Dios nos redima y nos transforme a la imagen y semejanza de Dios. Es por eso que Pablo, en los siguientes versos de Hebreos 13, menciona la hospitalidad y el acordarse de los presos o de ponerse en los zapatos de ellos. También dice que este amor fraternal va a cuidar a los matrimonios de fornicación y de adulterio. Y finalmente termina diciendo, así que podamos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda. No temeré lo que pueda hacerme el hombre. Verso 6. En otras palabras, cuando somos hospitalarios, cuando nos acordamos de los presos, ya sea los que están en una cárcel física o en una cárcel espiritual,
Y cuando en nuestro matrimonio triunfa la fidelidad y el amor, podemos decir con toda seguridad que el Señor es quien nos ayuda. Porque si no fuera por Él, ninguna de estas cosas se manifestaran en nosotros. Mi esposa suele decir con frecuencia a las personas: si ves algo bueno en mí, puedes estar seguro o segura que no soy yo, sino es Dios manifestándose por medio de mí. Y eso es exactamente lo que está diciendo Pablo aquí. Sin embargo, noten que la frase completa es: el Señor es quien me ayuda, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. ¿Sabes por qué? Porque el amor fraternal no es solamente para manifestarlo con los amigos y familiares, sino también con los enemigos. Finalmente, esta expresión amor fraternal es en griego Filadelfia. Y cuando nosotros vamos al Apocalipsis nos encontramos con una iglesia a la cual Dios no tiene nada que señalarle para que se arrepienta, sino que más bien tiene mucho por lo cual ser exaltada, y precisamente se llama Filadelfia o Filadelfia. Y yo te pregunto, lee Apocalipsis 3 del 7 al 13. ¿Por qué crees que Dios entrega a la iglesia de Filadelfia a aquellos de la sinagoga de Satanás que dicen ser judíos pero que no lo son? Piensa conmigo. Aquellos de la sinagoga de Satanás que dicen ser judíos pero que no lo son, ¿podemos decir que son enemigos de Dios? ¿Sí o no? Y si Dios hace que estas personas se postren a los pies de la iglesia de Filadelfia, entonces ¿podemos decir que Dios estará poniendo a sus enemigos debajo de sus pies? ¿Sí o no? ¿Qué podría hacer una iglesia que es caracterizada por el amor fraternal que hay en ella cuando Dios pone a sus enemigos por debajo o por estrado de sus pies? Condenar, juzgar y castigar a sus enemigos, o amar intensa y entrañablemente a sus enemigos. Lee 1 Corintios 15 del 24 al 28. ¿Qué crees que hace el Padre con los enemigos que Jesús pone debajo de sus pies el día de la venida? ¿Te das cuenta que el texto sigue diciendo que Jesús no solo somete debajo de los pies del Padre a sus enemigos, sino también todas las cosas? ¿Te das cuenta incluso que el verso 28 dice que cuando todas las cosas, incluyendo a sus enemigos, estén sometidas bajo los pies del Padre, el mismo Jesús también se someterá bajo sus pies? Y cuando todo esto suceda, entonces, ¿qué va a hacer el Padre? Condenar, juzgar y castigar a sus enemigos, a todas las cosas y a Jesús mismo. O el Padre va a amar intensa e entrañablemente a sus enemigos, a todas las cosas, de la misma manera en que ama a Jesús. Según el verso 28, ¿cuál es la razón por la cual Jesús somete debajo de los pies del Padre a sus enemigos y a todas las cosas hasta Él mismo? Finalmente lee Apocalipsis 3:12. ¿Qué Dios describe sobre la iglesia de Filadelfia? Lee Apocalipsis 14:1. ¿Acaso no es lo mismo que se le escribe en la frente a los 144,000? Desde el verso 1 hasta el verso 19 de Hebreos 13, Pablo va dando las diferentes capas que conforman el relleno del sándwich, por así decirlo. Sin embargo, en los versos 20 y 21, Pablo termina encerrando todo, cubriendo todo lo dicho anteriormente con la otra tapa del pan. Ahora, si la primera tapa del pan, que sirvió como base, fue tener a Cristo y a los principios de su reino inconmovible en nosotros, ¿qué crees que va a ser la tapa del pan con la que se completa ese sándwich? Pues exactamente lo mismo. Hebreos 13, del 20 al 21 dice que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, los capacite para toda buena obra, para que hagan su voluntad, hagan en ustedes lo que a Él le agrada por medio de Jesucristo. Y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a desglosar parte por parte lo que Pablo está diciendo aquí. Primeramente, Pablo, teniendo tantos calificativos para describir a Dios, decide con toda intención llamar a nuestro Padre Celestial el Dios de paz. Ahora, esto es bien importante porque está siendo dicho como la conclusión de todo lo que ha sido presentado anteriormente, y en especial en el contexto de los capítulos 12 y 13. Por lo tanto, cuando Pablo estaba hablando de Dios como juez, como fuego consumidor y como aquel
que viene a estremecer una vez más la tierra y también el cielo, lo hace con la premisa de que Dios es un Dios de paz, no de destrucción. En otras palabras, todas esas cosas forman parte de hacer la paz entre la tierra y el cielo y todo el universo. Ahora, yo no sé cuál es tu concepto de hacer la paz, pero Jesús hizo una distinción bien marcada entre su manera de hacer la paz o la clase de paz que Él y el Padre nos brindan con la clase de paz que ofrece este mundo y todos sus sistemas o estructuras de gobierno. Jesús dice en Juan 14:27, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. Por lo tanto, no dejen que su corazón se turbe y tengan miedo. Eso quiere decir que cuando Dios hace la paz o trae paz a un lugar, en este caso la tierra y el cielo, lo menos que provoca es temor o miedo en las personas y seres involucrados. Por otra parte, cuando Jesús da los principios de su reino en el Sermón del Monte, Él dijo, ustedes han oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian y oren por quienes los persiguen. Mateo 5, del 43 al 44. En otras palabras, este mundo hace la paz a la manera de Satanás, destruyendo, eliminando o sacando del camino a sus enemigos. En cambio, Dios hace la paz amando, bendiciendo, haciendo el bien y orando por sus enemigos. Y lo segundo, y extremadamente importante, es que Dios es el que nos capacita para toda buena obra, para que hagamos su voluntad. Y por si esto ya no fuera demasiado, todavía Pablo dice que es Dios también el que hace en nosotros lo que a Él le agrada, por medio de Jesucristo. En otras palabras, Dios es el que realiza en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, según Filipenses 2:13. Y si es Dios el que nos capacita para hacer buenas obras, porque de nosotros no sale nada bueno, entonces, ¿por qué nos empeñamos en obrar y en exigirle a otros que obren, si lo que deberíamos hacer y promover es que todos nos rindamos a su Espíritu para que Él nos capacite y nos guíe? Si es Dios el que produce en nosotros hacer su voluntad, porque es evidente que nosotros nunca podremos hacerla por nosotros mismos, entonces, ¿por qué nos gusta tanto manipular y presionar a la gente para que hagan la voluntad de Dios, cuando más bien deberíamos someter la nuestra a Dios e invitar a otros para que también lo hagan? Y finalmente, si es Dios el que hace en nosotros lo que a Él le agrada, porque nosotros somos egoístas por naturaleza y constantemente buscamos agradarnos a nosotros mismos, entonces, ¿por qué no dejamos de ponerle a otros la carga tan pesada e imposible de agradar a Dios en todo lo que hacen, escuchan y dicen? Para más bien ayudarlos a quitarles esa carga de sus hombros y a ir junto a ellos a los pies de Cristo para que todos podamos hallar descanso. ¿Sabes por qué nos es tan difícil dejar de obrar y dejar de intentar hacer la voluntad de Dios y agradarle, para solo rendirnos a Él y dejar que sea Él quien obre, quien haga su voluntad y se agrave en nosotros por medio de Jesús? Porque hasta el día de hoy no hemos aprendido a vivir de cada palabra que sale de la boca de Dios. El día que solamente aprendamos a escuchar sus palabras y atesorarlas en nuestros corazones o mentes, ese día entenderemos que Dios es el que pacta, Dios es el que promete y Dios es el único que puede cumplir en nosotros su pacto y sus promesas, porque solo Él es fiel para hacerlo. Y yo te pregunto, lee Hebreos 12:28. ¿Qué quiso decir Pablo con que ofrezcamos a Dios un culto agradable con piedad y reverencia? ¿Cómo conciliar estas palabras con Hebreos 13:21? Lee Romanos 12, del 1 al 2. ¿Cómo te ayuda este pasaje a conciliar los textos anteriores? Ofrecer un culto agradable a Dios tiene algo que ver con estilos de música, clases adecuadas de adoración, liturgias, ceremonias y ritos, o más bien tiene que ver sometimiento de espíritu, transformación y renovación de la mente. Lee Hebreos 13:15. ¿Qué son los sacrificios de alabanza? Tiene que ver con lo que cantamos, ya sean himnos, salmos o cantos contemporáneos. ¿Qué quiere decir Pablo con fruto de labios que confiesen su nombre? ¿Qué significa nombre? ¿Y qué tiene que ver
con los sacrificios de alabanzas. Para el bonus de esta semana, quiero hablar de algo que Pablo menciona en Hebreos 13, del 11 al 13. Y dice, nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven en el tabernáculo. Los cuerpos de los animales cuya sangre introduce el sumo sacerdote en el santuario a causa del pecado, se queman fuera del campamento. De igual manera, Jesús sufrió fuera de la puerta para santificar así al pueblo mediante su propia sangre. Así que salgamos con él fuera del campamento y llevemos su deshonra. Según las leyes sacrificiales dadas en Levítico, el sacerdote ofrecía sobre el altar del holocausto principalmente la grasa del animal. Eso también incluía el hígado y los riñones con toda la grasa que estaban pegada en ellos. Pero la carne del animal, con su piel y el estiércol, eran quemados fuera del campamento. Ahora miren lo interesante de esto. La vida está en la sangre. Eso lo dice Dios bien claro en Levítico 17, 11 y 14. La vida de toda criatura está en su sangre. Por eso le pide a su pueblo que no beba o coma la sangre de ningún animal. Sin embargo, a pesar de que la sangre es la vida misma, la sangre sin un cuerpo no es nada. Como también un cuerpo sin sangre es nada. Hebreos 2.14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Jesús también participó de lo mismo. Porque la humanidad o ser un ser viviente implica la unión de carne y sangre. Ahora, según los ritos sacrificiales dados a Israel, la sangre del animal quedaba dentro del campamento, pero su cuerpo era quemado fuera del campamento. También podemos decirlo de esta manera. Cada animal que se llevaba al sacrificio o al santuario para ser sacrificado era un símbolo de Cristo. Pero Jesús no vino solamente a salvar y a bendecir al pueblo de Israel, sino a todas las familias de la tierra. Génesis 12:3. Por lo tanto, el sacrificio, lo que quería lograr Jesús al entregar su vida, era más grande de lo que Israel mismo podía imaginarse. Así que la manera en que Dios les va mostrando sus planes y sus propósitos para la venida de Jesús como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo entero, no solo de Israel, era dividiendo los dos elementos fundamentales que forman una criatura, su sangre y su cuerpo. Una para Israel y el otra para las naciones de la tierra. Ahora piensa en esto. Cuando Jesús fue llevado ante Pilato y éste vio que era inocente, pidió agua y se lavó las manos y delante de la gente y luego dijo, soy inocente de la sangre de este hombre. Allá ustedes. ¿Y cuál fue la respuesta de todo Israel? Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Mateo 27, 24, 25. Es interesante que Pilato, siendo gentil o siendo parte de las naciones que no eran pueblo de Dios, se rehúsa a manchar sus manos con la sangre de Jesús porque lo hallaba inocente. Podemos llamarlo una excusa o como querramos llamarlo, pero la realidad es que a Pilato no le interesaba matar a Jesús y mucho menos hacerlo su chivo expiatorio como si lo había declarado Caifás y todo Israel al condenarlo y culpable y decir, nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Juan 11:50. Dios sabía perfectamente lo que su pueblo haría con él cuando viniera en la persona de su Hijo y trató de mostrárselo de muchísimas maneras. Pero el pueblo, el velo que tenían, nunca los dejó ver lo que Dios les mostraba. En la cruz, Jesús fue sacrificado fuera del campamento o fuera de la ciudad, pero su sangre cayó completamente sobre los moradores del campamento o sobre Israel, para que de esta manera, por un solo sacrificio, carne y sangre, seamos benditos o bendecidas todas las familias de la tierra. Pablo lo hizo de esta manera en Efesios 2 del 14 al 18, porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo, de los dos pueblos una nueva humanidad, al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la cual dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que están lejos y paz a los que estaban cerca, pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu.
Es por eso que en Hebreos 13:13 Pablo nos exhorta a salir junto con Cristo fuera del campamento y llevar su deshonra, o lo que es lo mismo, mostrarle al mundo que el amor que no busca lo suyo es capaz de entregarse y someterse a cualquier tipo de deshonra o vituperio por tal de salvar a la persona amada. Hemos llegado al final del estudio de hoy y espero que hayas disfrutado estudiando por todo un trimestre el libro de Hebreos, tanto junto a mí cada semana. Estoy seguro que hubieron ideas y conceptos que escuchaste por primera vez y tal vez ni tan siquiera te cayeron nada bien esas ideas o conceptos. Y está bien, tú y yo no tenemos que estar de acuerdo en todas las cosas, pero lo que sí espero que podamos ponernos de acuerdo es en someternos todos a la influencia del Espíritu de Dios, para que Él sea el que nos lleve a toda verdad. Que nuestro deseo no sea buscar todos a nuestro alrededor que piensen igual o que crean lo mismo que nosotros, sino más bien deseemos que todos podamos tener el mismo deseo que hubo en Cristo, quien siendo verdaderamente superior a nosotros, se humilló hasta ponerse por debajo nuestro, para aún en su muerte mostrarnos cuánto nos ama. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana con una nueva serie de estudios.